El Ministerio de Economía y Finanzas usará la cláusula de salvaguarda legal para aumentar el endeudamiento por encima de lo previsto en la rendición de cuentas 2022 por la baja inflación y el menor crecimiento durante el año pasado, que impactaron en una menor recaudación. Esto se suma a un nuevo pilar de la regla fiscal incumplido en el último año de gestión. ¿Qué significa esto para el gobierno saliente y para el entrante? Para saberlo recibimos al economista integrante de CPA Ferrer, Nicolás Ichevsky. Buenos días, Nicolás, y gracias por acompañarnos una vez más. Buen día, ¿cómo están? Nicolás, leíamos ahora en la introducción algo de esto que a veces suena tan entreverado, ¿no? Para la audiencia, también para nosotros. ¿Qué significa exactamente esto que estamos diciendo? ¿Qué análisis hace sobre estos datos que entrega el MEF a la Asamblea General? Digo, había algunos que ya vaticinaban que iba a pasar esto. Sí, a ver, capaz que dando un paso atrás, sí. La regla fiscal, que en definitiva está enmarcada dentro de la institucionalidad fiscal, se apoya en tres pilares que lo que intentan es asegurar que la trayectoria o que el déficit fiscal, el resultado fiscal, sea consistente con una trayectoria de la deuda estable en el mediano plazo, ¿sí? Para eso la regla se apoya en tres pilares. Uno es el pilar que topea el gasto el aumento del gasto en términos reales. Uno diría, bueno, si la economía crece un 2,5% en promedio, los ingresos crecerán un 2,5% y el gasto no puede aumentar más de 2,5%, ¿sí? Ese es un pilar. El otro pilar está vinculado, pero en definitiva lo que hace es plantear una meta indicativa del resultado fiscal ajustado por factores extraordinarios. Uno diría, bueno, en la pandemia o en la sequía es razonable que el déficit fiscal sea más elevado porque se recauda menos, porque se debe gastar más, ¿sí? Y entonces hay una metodología que corrige el resultado fiscal por esos factores extraordinarios. Y el tercer pilar, que también tiene su vínculo con los anteriores, es el que topea el endeudamiento neto que puede contraer el Estado en un año, ¿sí? En cierta medida, el endeudamiento neto es básicamente o está muy vinculado al resultado efectivo, al que conocemos todos los meses, porque básicamente, bueno, está bien con que haya pandemia, con que haya sequía, el tope de endeudamiento es, en este caso para este año, era 2.300 millones de dólares. Dentro de la regla fiscal está previsto que ante situaciones excepcionales como le fue la pandemia o la sequía, el gobierno pueda solicitar un incremento del tope por hasta un 30%, ¿sí? Que eso fue lo que ocurrió, lo que conocimos el lunes, y que amplió el tope desde 2.300 a 2.990 millones de dólares. O sea, en ese sentido estaba dentro de lo previsible, digamos. A ver, era una posibilidad. Ya hace varios meses, incluso el Consejo Fiscal en su informe que realizó en febrero, 2024 iba a ser un año desafiante en materia fiscal, porque el punto de partida, el punto de partida básicamente 2023, pautaba que el resultado fiscal había aumentado alguna décima respecto a 2022, y la trayectoria del gasto marcaba que con inflación decayendo, o sea, el dato de que la inflación en 2024 iba a ser menor, si bien fue sorpresivo a inicios de 2023, a finales del año pasado era un dato bastante consensuado de que este año íbamos a tener menos inflación, y eso obviamente tiene un efecto sí fiscal, porque en definitiva, y pongo el ejemplo más claro, el aumento de pasividades que se otorga en enero depende de la evolución de los salarios en el año anterior. Si los salarios aumentaron un 10% en términos nominales, con inflación de 7%, eso es un aumento real de 3%, con inflación de 5%, eso es un aumento real de 5%. Entonces, 2024 iba a ser un año desafiante en materia fiscal. Hasta la rendición de cuentas, o sea, hasta junio de este año, las proyecciones fiscales del gobierno indicaban que el resultado fiscal estructural iba a aumentar de 2,7 a 2,9, básicamente. Se planeaba cumplir con el tope de aumento de gasto, o sea, ese 2,5, 2,8 era el año pasado, y se pensaba cumplir con el tope de endeudamiento. En junio, ¿sí?, lo que en la instancia de rendición de cuentas, el MEF actualizó algunas de sus proyecciones y justamente argumentando este impacto de la inflación, que en definitiva genera que
como comentaba, si el gasto es 10% y la inflación es más baja, el aumento de gasto real es más alto. El tope de gasto se iba a incumplir. La proyección es que este año el gasto iba a aumentar un 4,8% en términos reales, y el resultado fiscal estructural iba a deteriorarse hasta 3,4%. ¿Sí? ¿Cómo se iba a cumplir la meta de endeudamiento si estas dos cosas se incumplían? Bueno, este año, por circunstancias extraordinarias, los ingresos de las empresas públicas iban a ser mayores a lo previsto, mayores a un año promedio, y eso iba a permitir financiar, si se quiere, este deterioro fiscal en 2024. En definitiva, con el transcurso de los meses de este año, efectivamente estaba planteado arriba de la mesa que era una posibilidad cierta de que el tope de endeudamiento se incumpliera, y efectivamente, bueno, fue lo que ocurrió. Eso ya es un dato de letra. Ahora, creo que hay dos discusiones. Una discusión es en qué medida está fundamentada o en qué medida es extraordinario el argumento de cambio de precios significativos, ¿sí? Y eso es discutible, por ejemplo. Me adelanto, yo creo que no es una situación tan extraordinaria como la pandemia de la sequía, ¿sí? Pero hay otra... O sea, no es un argumento tan sólido. No, creo que no. De hecho, a modo de ejemplo, el cambio de precio en los commodities ocurrió a finales de 2022, la situación con Argentina fue en 2023, y la baja en la inflación ya tiene un año y medio, ¿no? Pero más allá de eso, tampoco es lo mismo que el tope de endeudamiento se incumpla, o si se quiere, que el endeudamiento este año termine siendo 2.400 millones de dólares, porque bueno, pasó esto y pasó esta otra cosa, y en realidad teníamos previsto 2.300, pero fue 2.400, que sea más cercano al nuevo techo, ¿sí? Que son 2.990 millones de dólares, y creo que hay argumentos para pensar que vamos a estar más cercano al techo. ¿Por qué? Porque el MEF comunicó también que en noviembre el endeudamiento neto ya acumulaba en el año 2.287 millones de dólares, ¿sí? ¿Y qué ocurre? En diciembre, en general, mes que se pagan aguinaldos, mes que es el gasto público y el déficit es estacionalmente más alto. En promedio, en los diciembres de los últimos 6, 7 años, el déficit fiscal observado solo del mes de diciembre ronda los 500 millones de dólares. Entonces uno dice, bueno, si estabas en 2.300 y en diciembre vas a tener un diciembre, entre comillas, normal, probablemente te vayas al entorno de los 2.800 millones de dólares. Y creo que eso es lo que plantea un mayor desafío de cara al próximo año, porque efectivamente es muy probable que esto configure un deterioro del resultado fiscal estructural. Por la forma en que se calcula el resultado fiscal estructural, esto es un deterioro estructural de la posición fiscal de Uruguay, y si ya era en cierta forma desafiante las perspectivas para el próximo periodo de gobierno, el punto de partida, naturalmente, va a ser peor al esperado un año atrás. Y pensando justamente a futuro, Nicolás, la ministra de Economía, Susana Arbeleche, decía que no va a ser necesario hacer un ajuste fiscal. ¿Qué reflexión te merece esto? Bueno, a ver, la palabra ajuste fiscal, por diferentes razones, está muy... en el inconsciente colectivo quiere decir se van a aumentar impuestos, ¿sí? Cuando... más de un punto de vista técnico, uno lo que plantea es si el resultado fiscal está por encima del nivel que estabiliza la deuda. Recuerdan que hablábamos que hay un nivel que en general se estima en torno al 2,5%, o sea, Uruguay con un déficit estructural de 2,5%, en general, quizá alguna décima menos, pero pongámosle 2,5%, uno diría, bueno, no hay necesidad ni de aumentar impuestos ni de reducir gasto, ¿sí? Entonces, si partimos de un déficit estructural un poco mayor al necesario para estabilizar la deuda, el déficit fiscal o la trayectoria del resultado fiscal va a tener que ser a la baja en el próximo periodo, y de hecho, en la rendición de cuentas está planteado que sea a la baja.
es otra discusión cómo reducir el déficit fiscal. Claro, que quizás ahí está el mayor inconveniente, ¿no? Bueno, en realidad... Para un próximo gobierno. El próximo gobierno, el equipo electo ha planteado reducir el déficit fiscal, ¿sí? Y ahí esencialmente hay tres herramientas. Una es subir impuestos, otra es bajar el gasto y otra es aumentar la tasa de crecimiento de forma tal de que cuando miremos déficit en relación al PIB, bueno, si el déficit es más o menos el mismo y el PIB es más grande, el resultado fiscal tienda a reducirse. Y esas son las alternativas, digo, no hay magia. En cualquier caso, sí creo que es necesario reducir el déficit fiscal, o por lo menos plantear. La ley de presupuesto va a tener que incorporar como restricción que el resultado fiscal va a tener que reducirse en torno a 1 punto porcentual entre 2025 y 2029. Ahora, ¿cómo se ve reflejado esto en el bolsillo de la gente, no? Porque, bueno, uno de los pilares de la regla fiscal incumplida refiere al del gasto público. ¿Qué consecuencias tiene esto para la población, este aumento del gasto? En el corto plazo no necesariamente tiene un impacto material en el bolsillo de la gente. Obviamente, déficits fiscales elevados, persistentes en el tiempo, tarde o temprano sí tienen un impacto, porque en definitiva, de alguna forma hay que financiar esos déficits fiscales y ahí es donde termina, bueno, hay que recortar parte del gasto público o hay que subir impuestos. Digo, Argentina, por ejemplo, es un caso claro de que no es posible tener déficit fiscal, no es posible tener un déficit fiscal alto por un periodo largo de tiempo, sobre todo cuando uno no plantea una trayectoria de corrección, porque uno puede decir, bueno, el punto de partida es complejo, pero por esta razón y esta otra vamos a corregir el déficit fiscal, y eso no necesariamente genera problemas de financiamiento hoy, pero obviamente es un factor a tener en cuenta y es algo relevante y que hay que corregir. Es cierto también que si bien como comentábamos el punto de partida es desafiante en materia fiscal por el déficit por el déficit que terminaremos este año, el hecho de haber aprobado la reforma de la Seguridad Social da cierto margen y da un poco más de tiempo, porque en definitiva las calificadoras de riesgo, cualquiera que quiera comprar un bono de Uruguay, tiene en cuenta que, bueno, en realidad si yo le voy a comprar un bono Uruguay a 10 años, bueno, el hecho de que la trayectoria más de mediano a largo plazo se haya en cierta forma estabilizado o corregido es un plus, y eso debería promover o debería permitir que el ajuste a la baja del resultado fiscal en el próximo periodo sea progresivo y que eventualmente no sea necesario incrementar impuestos o reducir significativamente el gasto, pero hay que tener claro que para evitar subir impuestos o para evitar reducir el gasto en términos reales, precisa crecimiento. Necesitamos crecimiento, y eventualmente creo que es inevitable que parte de las prioridades programáticas del próximo gobierno tengan que ser financiadas reasignando gastos, ¿sí? Porque la magnitud, en definitiva, la magnitud económica de las prioridades y la situación fiscal hacen que sea necesario hacer un uso más eficiente de los recursos, y que, bueno, si se quiere gastar acá, habrá que buscar en dónde se puede gastar un poco menos o gastar un poco mejor. Acá tuvimos además una oportunidad a Martín Valcorba, que ahora sabemos que va a ser el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, y él planteaba esto de que en el último año hubo un mayor gasto en lo que se suele llamar, ¿no?, el periodo en campaña electoral, el carnaval electoral. ¿Compartís que existió esto? A ver, uno podría decir, una cosa es, yo preveía aumentar el gasto un 2% en términos reales, y porque por motivos electorales decidió gastar más, ¿sí? Eso es una cosa, ¿sí? Y obviamente tiene vinculado un tema electoral atrás. El argumento del gobierno
de que no hubo un impacto del ciclo electoral en las finanzas públicas surge de que, bueno, en realidad ya pensábamos gastar 8%, ya pensábamos aumentar un 8%, en realidad es más cerca del 10% en términos nominales el gasto. Lo que ocurrió fue que la inflación fue más baja y eso no configura un impacto del ciclo electoral. Ahora, uno podría preguntarse, uno podría decir, bueno, en realidad, si la inflación fue más baja, se debería haber corregido al menos algunas partidas a la baja, de forma tal de que el aumento real sea más consistente con los topes que fija la institucionalidad fiscal. Y eso no ocurrió, y es plausible que haya sido por restricciones electorales. Ahí, obviamente, no es que todo el gasto se pueda ajustar a la baja. El caso de las pasividades, como comentaba, que es 1/3 del gasto público, bueno, las pasividades, el gasto era 9-10%, y no hay con qué darle. Ese es el aumento del gasto y no se puede reducir el aumento del gasto en las pasividades. En las remuneraciones, por ejemplo, del sector público, sí se tomó en cuenta la menor inflación. Si recuerdan, en enero de este año, como la proyección de inflación para 2024 iba a ser menor, el ajuste nominal de las remuneraciones del sector público fue menor. Entonces ahí sí se tomó en cuenta. Y bueno, el desafío es que, y eso es una restricción, en general el gasto es rígido a la baja, eso está claro. Y en todo caso podría haberse planteado, bueno, en todo caso parte de la discusión tendría que haber ocurrido a mediados del año pasado en la instancia de la rendición de cuentas, porque obviamente en noviembre limitar el gasto de diciembre es bastante más complejo. Recientemente, Nicolás, el economista Javier Daedo, planteó que la gestión fiscal termina siendo tan mala como la que se recibió. ¿Coincidís con esta afirmación de Daedo? Bueno, a ver, ciertamente el ímpetu con que, y en cierta forma el mandato con que asumió el gobierno que finalizará en febrero de este año, del año que viene, tenía un componente de reducir, tenía una impronta de reducir el gasto público y corregir el déficit fiscal, que tengamos en cuenta, el déficit fiscal en 2019 era elevado, estaba en el entorno del 4,5%, sí, y era una situación que había que corregir sí o sí. Eso tuvo en cierta forma buenos resultados hasta 2022. Lo que ocurrió fue que en parte en 2023 y en 2024 se materializa el deterioro de 2023 y el deterioro de 2024. Lo que va a ocurrir es que el resultado fiscal va a terminar décimas por debajo de lo que estaba en 2019. De nuevo, hay que ver qué ocurre porque los datos de noviembre y diciembre nosotros no los tenemos, ¿sí? Pero es probable que si la proyección del resultado fiscal era 3,4 a mediados de este año y tenemos un deterioro de unos 500 millones de dólares, el resultado fiscal estructural de este año termine más cerca del 4%. Es todavía algo inferior al 4,5% de 2019, pero es un punto de partida bastante peor al que se preveía 2 años atrás. Hace 2 años las proyecciones fiscales indicaban que en 2024 el resultado fiscal iba a andar en torno del 2,5% y va a terminar más cerca del 4%. Y al mismo tiempo... ¿Se incumplió con una promesa electoral en esto? No, a ver, yo no recuerdo que hubiese... O bueno, con una meta que estaba planteado como el gran problema, ¿no? Yo no recuerdo que hubiese una meta puntual de a qué nivel debe reducirse el déficit fiscal. Pero sí de bajarlo. Pero claramente el gasto público en términos del PIB no se redujo y de hecho aumentó, ¿sí? O sea, creo que eso es en todo caso lo que más llama la atención. Digo, el gasto público no bajó, ¿sí? De hecho aumentó en términos del PIB y eso es lo que explica que la situación fiscal sea más desafiante de lo que hace 1 año y medio preveíamos. Ahora, ¿cuánto puede condicionar las prioridades del Frente Amplio, como por ejemplo el crecimiento de la distribución, por los problemas justamente, ¿no?, que se tienen hoy por hoy de déficit fiscal y de endeudamiento? A ver, el nivel de la deuda de Uruguay no es... Hay toda una discusión respecto de cuál es el nivel óptimo, entre comillas, de la deuda de Uruguay, ¿sí? Hay algunas tesis de maestría de economía que han estudiado el tema
y Uruguay no necesitaría, no sería necesario que Uruguay baje su nivel de deuda. Lo que sí tiene que hacer es corregir la trayectoria del déficit fiscal para que la deuda no continúe aumentando en relación al PIB. Respecto de en qué forma condiciona esto o no, bueno, claramente, claramente, si el déficit fiscal fuese más bajo, habría más margen para implementar o desplegar mayores transferencias al inicio del periodo. Ahora, en todo caso, habrá que ser más cuidadoso porque Uruguay no debería entrar en un círculo vicioso de, las presiones fiscales no son, por ejemplo, la clave acá será que la ley de presupuesto incorpore proyecciones fiscales razonables y que permitan reducir progresivamente el déficit fiscal en el próximo periodo de gobierno. Obviamente, cuanto más se quiera gastar, en todo caso, más se tendrá que crecer. Y acá creo que es un poco lo que cierra la ecuación. Es necesario que Uruguay crezca a una tasa más alta y va a ser un quinquenio probablemente con un escenario externo no tremendamente negativo, pero no va a ser favorable. Y venimos de 10 años de un escenario externo relativamente desfavorable, ¿no? O sea, en parte porque Uruguay hace 10 años que crece 1%, y porque en los últimos 10 años el escenario no fue favorable. No me imagino que vamos a lograr tasas de crecimiento de 2,5%, 3%, que serían probablemente consistentes con un escenario de destinar mayor gasto a la población más vulnerable y al mismo tiempo reducir el déficit fiscal, si Uruguay no encara algunas reformas que hagan que la economía sea más competitiva. Economista Nicolás Sichevsky, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes. En Nada que Perder, hacemos todo por informar.